Bien, estamos iniciando la clase de hoy, 21 de mayo, en la materia taller de sistemas operativos, y vamos a continuar con el avance, les decía, ¿no? Entonces, acá ya en el Classroom tengo la posibilidad de generar una lista de asistencia. Acá ya puedo agregar una hoja en donde a mí me sale el registro de todos los que están presentes. Ya, entonces esto en unos 10 minutos o a mitad de la clase lo voy a capturar, ya, porque uno de los indicadores que nos están solicitando tomar en cuenta es la asistencia a las sesiones virtuales. Lógicamente algunos no se conectan por temas laborales o por temas económicos, pero nos han indicado que hay que considerar, no, es decir, los que se están conectando obviamente tienen que tener un tipo de se tiene que reflejar en la nota, es lo que nos han indicado, porque estamos ya aplicando lo que es el enfoque por competencias, que no lo estábamos aplicando en su totalidad en el instituto, pero bueno, ya eso les indico para que lo tomen en cuenta. Yo les voy a indicar, ya voy a tomar la asistencia, entonces en ese momento todos los que estén presentes se van a automáticamente registrar, no necesitan ustedes poner presente o algo así, me va a salir a mí la lista de quién se ha conectado, a qué hora se ha conectado, y eso me va a dar una pauta también para poder considerar algunos aspectos que no lo estábamos tomando en cuenta por el tema de la virtualidad. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces les había pasado este libro, por si acaso ya les he subido. Estamos en la parte teórica, acá en lo que es el grupo de taller de sistemas operativos A. Acá en lo que es bibliografía se los coloqué. Acá en bibliografía, libros, acá lo tienen, el libro de Tenenbaum. ¿Ya? Paralelamente estamos utilizando un libro complementario, que esto todavía no lo voy a transcribir correctamente, no lo está transcribiendo bien el traductor. Vamos a también utilizar este libro para solamente la parte teórica, que es lo que nos falta. ¿Ya? Sistemas operativos, conceptos esenciales, segunda edición. Entonces vamos a continuar. Habíamos empezado ya y tenemos que cumplir con lo que nos están solicitando acá del contenido del Ministerio de Educación, el tema de lo que es sistemas operativos ya en la parte teórica conceptual. Ya, entonces habíamos quedado acá. Estábamos analizando un poquito del otro libro y vamos a ver simplemente las partes esenciales, porque dentro del contenido que tenemos que ver no está absolutamente todo el libro, solamente unas partes. ¿Ya? Así que vamos a empezar por lo básico del libro de Tannenbaum, y vamos a ver el punto esencial básico de lo que es un sistema operativo y cómo lo define este autor que es muy renombrado, Tannenbaum, de sistemas operativos. ¿Ya? Entonces, algo que coinciden las dos bibliografías que estamos manejando es que, si bien las computadoras modernas que nosotros conocemos solamente tienen un procesador como tal, ¿ya? Pero no es el caso general. Hay computadoras que tienen más de un procesador, más de un procesador, ¿ya? Seguramente en otra materia han debido ver el tema de lo que es un procesador como tal, en hardware estimo, ¿no? Un CPU en realidad, una unidad central de procesamiento. Quizás han analizado en detalle cuáles son las partes de una unidad de procesamiento central. ¿Ya? A esto es a lo que se refiere el autor cuando habla de uno o más procesadores. En nuestro medio, acá en Bolivia, podemos todavía podemos adquirir computadoras domésticas que también se las utiliza en el ambiente laboral, que tienen un solo procesador en general. Pero también acá en nuestro medio, acá en la Esteban Arce incluso, podemos encontrar tarjetas madres que soportan 2, 3, 4 procesadores, ¿no? Una tarjeta madre, lógicamente, porque el procesador se conecta a una tarjeta madre. Acá hay un slot donde nosotros conectamos el procesador a la tarjeta madre. Algunas tarjetas madres que están llegando a nuestro medio, que son para computadoras entre comillas domésticas, soportan más de un procesador. Tú puedes poner 1, 2, 3, 4, ¿no? Procesadores. Puede ser. Están utilizando bastante para minería de
bitcoins, de monedas, ¿no? Es de ese tipo de monedas están utilizando. Varios de mis amigos tienen este tipo de dispositivos donde tú conectas más de un procesador y vas minando, ¿no? En un disco duro vas minando ahí las criptomonedas. Está bastante de moda, pero muy fluctuantes, ¿no? Puedes estar minando, gastando cierta cantidad de energía eléctrica, obviamente, y puede ser que al final no compenses el gasto de energía eléctrica que estás haciendo. Pero bueno, eso como comentario. Hay en nuestro medio, ¿ya? Y lógicamente, no solamente estamos hablando de computadoras domésticas, sino también de computadoras que tienen una capacidad de procesamiento más grande. En un banco, por ejemplo, las personas que nos atienden como clientes, los cajeros, los encargados de créditos, los auxiliares, etcétera, tienen una computadora doméstica y ahí ellos nos verifican, ¿no? Nuestros datos, lo que nosotros estamos solicitando, etcétera. Pero, pero internamente nosotros no lo vemos. En un banco puede haber un servidor físico, una computadora especial que tiene una capacidad de procesamiento mucho más grande porque hace cálculos mucho más grandes y maneja cantidades de información mucho más grandes de las que maneja una computadora doméstica, ¿no? Pero que también pudiera tener uno o más procesadores, ¿no? Todavía se da el caso, todavía se da el caso. Normalmente ahora, actualmente, pocas empresas optan por comprar por un servidor físico, como el que les digo de un banco. En un banco es necesario por el tema de la seguridad, pero actualmente ya simplemente se alquila, tú alquilas un servidor de Microsoft, de Google, de Amazon, de Oracle, alquilas un servidor y ellos te dan lo que necesites, la capacidad de procesamiento que requieres, el número de procesadores que quieras, el ancho de banda que tú quieras, la capacidad de almacenamiento que tú quieras y tú no haces nada, simplemente tienes que pagar tu mensualidad y te dan todo ese servicio, ¿no? Pero si nosotros lo tenemos acá, tenemos que hacer el mantenimiento, tenemos que hacer todo el tema de administración, etcétera, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere acá cuando Tannenbaum habla de computadora moderna, ¿ya? Hay que estar conscientes de que puede tener uno o más procesadores. Ahora, el sistema operativo tiene mucho que ver acá porque si tenemos más de un procesador, es el sistema operativo el que se encarga de administrar tanto el hardware como el software, ¿no? Luego, también tenemos, por eso hemos visto en introducción a tecnologías de información, algunas partes básicas de la computadora. Acá habla de memoria principal, ¿no? Siempre que ustedes escuchen el término memoria, no estamos hablando de almacenamiento como un disco duro, no es un almacenamiento fijo, por así decir, sino es un almacenamiento temporal, ¿ya? Cuyas características obviamente son muy rápidas. Este tipo de memorias son muy rápidas. La memoria RAM de las computadoras domésticas o de los servidores es un claro ejemplo. Es una memoria de trabajo, ¿no? Puede tener uno o más procesadores, memoria principal, que esto ya se lo toma en cuenta como tamaño en realidad, ¿ya? Discos, acá sí se está refiriendo, cuando habla de discos, el autor se está refiriendo al almacenamiento fijo, por así decir. Es decir, tú almacenas ahora algo y mañana, pasado, de aquí a un año, de aquí a 2 años, etcétera, tu información almacenada va a permanecer ahí. A eso se refiere. Ese es el término técnico que se utiliza. Impresoras, teclados, ratón, pantallas, monitor, interfaces de red y otros dispositivos de entrada y salida. Como cuando habíamos definido lo que es una computadora, habíamos hablado, ¿no? Que acá tenemos la computadora y tenemos que tener la capacidad de ingresar información y sacar información. Estos son los dispositivos que nos permiten, ¿no ve? Entonces, hay muchos elementos que forman parte de este sistema. En realidad, el autor lo llama sistema porque hay muchos elementos físicos y no físicos como software. Hay muchos elementos que están interrelacionados, ¿no? Ahora, nosotros como el área de sistemas, también una parte de lo que nosotros hacemos es realizar programas.
Entonces acá, ¿a qué se refiere con la parte de programación? Dice acá, si todos los programadores de aplicaciones tuvieran que comprender el funcionamiento de todas las partes, no escribirían código alguno porque sería muy complejo. Sería muy complejo, ¿ya? Es más, dice, el trabajo de administrar todos estos componentes y utilizarlos de manera óptima es una tarea muy desafiante. Por esta razón, las computadoras están equipadas con una capa. Tannenbaum le llama capa de software, llamado sistema operativo. Esa es la pequeña introducción que hace Tannenbaum. Es decir, es como cuando nosotros tenemos un auto, el ejemplo que les había dado. Para nosotros es sencillo agarrar, poner la llave, girar y va a encender el auto automáticamente. No necesitas conocer nada de mecánica, ¿no? Y así funciona. Nosotros cuando hacemos un programa, abrimos el lenguaje de programación, Visual C Sharp, Java, Python, el que estén utilizando, y empezamos a escribir código. Pero no nos interesa el cómo va a manejar la memoria, en dónde se va a almacenar en el disco, cuánto de capacidad de procesamiento vamos a usar, etcétera. Esos temas para nosotros son transparentes. Transparentes. Por lo menos para los lenguajes de programación que nosotros vamos a aprender en el instituto, que son lenguajes de programación de alto nivel. No necesitamos saber ese tipo de detalles de cómo maneja el sistema operativo algunas cosas, ¿ya? En lenguajes de programación de bajo nivel, ahí sí necesitas saber, necesitas comprender, ¿ya? Pero nosotros en el instituto solamente vamos a ver lenguajes de programación de alto nivel, ¿no? Entonces el sistema operativo nos proporciona esta transparencia. El sistema operativo es el que se va a encargar de todo, tú no tienes que preocuparte de esos aspectos, ¿ya? Sin embargo, dentro de lo que es la teoría vamos a conocer algunos detalles, no todos porque es bastante amplio esto, algunos elementos que nos van a permitir hacer un diagnóstico, una solución a algún problema que se pueda presentar dentro del sistema operativo, que es el que estamos analizando, ¿no? Entonces dice acá, cuyo trabajo es proporcionar, acá está hablando de lo que hace el sistema operativo, cuyo trabajo es proporcionar a los programas de usuario un modelo de computadora mejor, más simple y pulcro, así como encargarse de la administración de todos los recursos antes mencionados. Al final, haciendo un pequeño resumen, está indicando lo que coincidía con el otro autor, en el que el sistema operativo es el que se va a encargar de gestionar, o si quieren administrar, manejar todo el hardware de nuestra computadora o de un servidor o de cualquier tipo de computadora. Un smartphone también puede entrar en esta categoría, incluso un televisor inteligente, cualquier dispositivo que tenga un sistema operativo, y la parte también del software, ¿no? En tu celular, aparte de tener hardware, cámara, sensores, teclado, pantalla touch, etcétera, tienes software, tienes otras aplicaciones. Cuando tú haces una llamada, esa es una aplicación, la aplicación de llamadas. Cuando tú ves el GPS, esa es otra aplicación o otro programa si quieres. Entonces, ¿quién se encarga de manejar, hacer que el hardware funcione correctamente y el software que está instalado y siendo usado funcione correctamente? Es el sistema operativo. Es el sistema operativo. Es la razón por la que cuando tenemos problemas de virus, y el virus ha infectado el sistema operativo, pero de una forma casi irreversible, porque hay virus, diferentes niveles de virus, ¿no? Entonces, si ha afectado, lo más sensato es volver a cargar el sistema operativo. Volver a cargar, porque un virus pudiera ingresar, hacer un daño, dejar puertas abiertas, por así decir, y aunque tú lo instales un antivirus o hagas una limpieza general de todo el contenido de información, ya ha afectado el virus al sistema operativo. Así que lo más sensato es directamente la reinstalación, ¿no? Y en la reinstalación, como hemos visto en un tema anterior, antes del examen, deberíamos de descargarlo de un lugar oficial. Yo les he pasado el link les he pasado la herramienta para descargar el sistema operativo oficial desde Microsoft Windows. Eso es lo más sensato, porque si utilizas otro, no sabes al final cómo está modificado. No sabes.
no sabes, ¿no? Es decir, puede haber introducido alguna persona que tiene conocimiento muy grande del sistema operativo, insertar puertas abiertas, un montón de cosas. No es aconsejable, ¿no? Entonces, eso en realidad. Luego dice acá, ¿no? Solamente los puntos esenciales vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? La mayor parte de los lectores han tenido cierta experiencia con algún sistema operativo, porque ahora la mayor parte de los dispositivos que tenemos actualmente, que son de tecnología actual, utilizan un sistema operativo, un reloj inteligente, un celular inteligente, una portátil, una tablet, una computadora, un servidor, un satélite, algo más complejo, un televisor inteligente. Hay hasta electrodomésticos inteligentes que tienen sistema operativo. Ahora, los sistemas operativos hay de diferentes empresas, como hemos visto en la parte de introductoria, en el primer bimestre, como Microsoft con su sistema operativo estrella Windows, o su sistema operativo estrella para servidores Windows Server, ¿ya? O Linux, que también lo puedes utilizar como servidor o también como sistema operativo doméstico. Hay otros también, como el sistema operativo de la Mac o el famoso Android, que bueno, acá no lo está tomando muy en cuenta porque no está tan actualizada esta bibliografía, pero nos estamos basando en esto porque es en el aspecto teórico. No ha cambiado en realidad lo que es un sistema operativo, pero no hay acá Android Studio, ¿ya? Pero es uno de los sistemas operativos más utilizados, ¿no? La mayor parte de los smartphones utilizan Android como sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Pero las apariencias pueden ser engañosas. El programa con el que los usuarios generalmente interactúan se denomina Shell, cuando está basado en texto, y GUI cuando utiliza elementos gráficos, ¿no? Esto también lo hemos visto en la etapa previa, acá lo estamos confirmando con esta bibliografía. Cuando nosotros interactuamos con una computadora, por eso Tannenbaum habla de capa, cuando estamos interactuando con lo que es el sistema operativo, ya acá está el usuario, tenemos la posibilidad de interactuar con el equipo a través de lo que es el sistema operativo. Y acá lo que nos dice es que hay dos formas de hacer esto: a través del Command Line Interface o línea de comandos, y el Graphic User Interface o interfaz gráfica, ¿no? Lo que nosotros siempre utilizamos en Android, en Windows, en Linux es generalmente el Graphic User Interface, ¿no? Es decir, manejamos ventanas, como en este caso yo estoy utilizando Windows. Todos los programas los carga en ventanas, las ventanas las puedo minimizar, las puedo maximizar, las puedo volver más pequeñas, las puedo redimensionar como yo quiera. Puedo cerrar una ventana que en realidad es un programa, ¿no? Y todo eso de manera visual. Pero también hay una forma de utilizarlo mediante línea de comandos. Hemos visto los dos más más utilizados en Windows, el famoso PowerShell, y también el CMD o la terminal, ¿no? Los dos habíamos visto de forma introductoria. Todavía no hemos entrado en detalle de la parte de los comandos, ¿ya? Vamos a entrar en detalle más adelante cuando estemos viendo la parte de Linux, en el shell de Linux, ¿ya? Ahora hay un detalle acá, ¿no? Entrando un poquito en mayor detalle de lo que es el sistema operativo, tenemos lo siguiente, y habla acá de el siguiente, la siguiente imagen. Ya les voy a describir. Dice acá: la figura 1 presenta un esquema general de los componentes principales que aquí se están analizando. En la parte inferior se muestra el hardware, es decir, acá está el hardware, en la base está el hardware, porque si tu hardware no funciona, el sistema operativo tampoco va a funcionar, ¿no? Si tú tienes una computadora y hay una falla en el suministro de energía eléctrica, ha habido una alta de tensión y ha quemado tu tarjeta madre, por así decir, entonces físicamente hardware no va a arrancar, no va a encender quizás incluso tu computadora. Y si no enciende, lógicamente el sistema operativo que está sobre el hardware tampoco va a funcionar. Por eso está en la base. Acá habla de
circuitería de chips. Acá está compuesto por circuitos integrados, chips, tarjetas, discos, etcétera, etcétera. Todo lo que es el hardware, la parte tangible, ¿no? Por encima del hardware se encuentra el software. Eso es obvio, ¿no? Si el hardware está mal, no va a funcionar. Por eso es que cuando nosotros encendemos la computadora, la tarjeta madre, que es el dispositivo en donde todos los demás dispositivos están interconectados, si detecta que algo está mal, directamente no va a arrancar tu sistema operativo. Incluso hay un código de errores, o a veces en las tarjetas modernas, de manera visual te puede mostrar el error. Te dice, la tarjeta de video está mal, o con un sonido, con un bip te puede indicar que la tarjeta de video está mal. Entonces no va a cargar el sistema operativo, ¿ya? Luego, vamos a analizar, tal vez les pueda dar un trabajo práctico para que ustedes puedan. Lice, no sé si le puedo hacer una pregunta ahí. Sí, sí, claro. Mayormente, frecuentemente hay esos errores, ¿no ve? Donde la tarjeta madre va quemándose por problemas. ¿Cuál sería la alta tensión, digamos, de estas últimas que está apareciendo de las energías? ¿En qué tensión sería lo que dañaría, digamos, a la tarjeta madre? Ya. Lo que me dice su compañero es muy importante porque las computadoras, como nosotros habíamos visto, necesitan energía eléctrica. Nosotros acá tenemos un enchufe en donde nosotros conectamos esto a la toma de corrientes domiciliaria. En Bolivia todavía se utiliza 110 y 220, pero en Cochabamba solamente utilizamos 220 en los domicilios. En La Paz todavía 110 y 220 se utiliza, por ejemplo, en otras ciudades también. Pero acá en Cochabamba solamente 220, 220 voltios de corriente alterna. Es decir, no hay un polo que sea positivo o hay un polo negativo, no. Esto va fluyendo con una frecuencia y bueno, no hay un polo positivo y negativo, va fluctuando esto, ¿ya? Pero son 210 voltios, acá lo que tenemos, 210 voltios, si no estoy equivocado, más o menos, sí, 210 voltios, lo que nos llega, ¿no? Eso ingresa a tu computadora, pero la mayor parte de los dispositivos eléctricos que tenemos, desde televisores, radios, computadoras, no trabajan con este voltaje. Este voltaje es por temas de llevar la electricidad desde el punto de generación hasta tu casa. Por eso es un poquito alto, ¿no? Estoy haciendo un poquito de resumen, no soy experto en electrónica, pero más o menos lo que yo entiendo les estoy pasando, tal vez me estoy equivocando. Luego, cuando llega a 210 voltios acá, la computadora tiene un conversor, por así decir. Convierte la energía alterna en energía eh, continua. Creo que ese es el término técnico. Es decir, acá ya hay un polo positivo y hay un polo negativo y además estamos trabajando con voltajes más pequeños. Estamos hablando más o menos de 15 voltios. No hay una variación, lógicamente, no es exacto, porque acá está habiendo un proceso de transformación de los 210 voltios a 15 voltios. Entonces acá hay por eso calienta esta parte de aquí atrás, porque hay un conjunto de resistencias, etcétera. Los que saben de electrónica. Eh, ¿Perdón? Lice, pero en ese tema, ahorita usted está haciendo, digamos, la energía corriente directa Sí, y ahí está evitando, digamos, el generador, ¿no ve? exactamente. Pero con el generador más, ¿cuánto tendría, digamos, la capacidad? Ya. Si ustedes alguna vez han comprado una computadora o esto se llama fuente de poder, el término técnico es fuente de poder, ¿no? Fuente de poder. Sí. Tú aquí conectas la toma de corriente domiciliaria, acá hace la conversión y normalmente esto le llaman potencia le van a decir. ¿Cuánto es la potencia? 800 watts o 1500 watts o 500 watts, 600 watts les va a decir, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta potencia? Nosotros acá dentro de la computadora podemos tener X cantidad de dispositivos conectados. Una tarjeta madre, dos procesadores, un procesador, dos tarjetas de video o más. Incluso he visto que a los que minan criptomonedas le ponen hasta cuatro tarjetas de video en paralelo. Entonces acá va a haber un consumo,
Para esto, para la siguiente clase no lo tengo ahorita a la mano. Hay páginas web que les permite determinar cuál es el consumo. Tú indicas cuántos discos duros tengo, dos. Justo ¿Cuántas? aquí entre eso, Liceo, y me dice, digamos, de una tarjeta Intel Sí, y es un procesador i-Core i7, 66 watts de energía, dice que tiene. ya. Un ejemplo. 67 watts. Perfecto. Un ejemplo, ¿no? Les voy a dar yo la página para que tengan el dato exacto. Digamos, yo tengo dos discos duros, una tarjeta de video de ciertas características, una tarjeta madre, un procesador, etcétera, etcétera. Incluso los ventiladores que tú tienes en tu computadora afectan en este sentido. Entonces, todo lo colocas acá y te va a dar un total. Por decir, este es de 800 y acá tú tienes 850, por decir, o más. Este es el cuidado que tienes que tener, ¿no? Si es que, digamos, este no te abastece, tienes que comprar o reemplazar si es que estás agregando más componentes. Yo, por ejemplo, cuando recién nomás tuve que cambiar de tarjeta de video, al hacer el cálculo ya no me abastecía porque mi fuente de poder era de 600, la antigüita. Entonces tuve que comprarme una más grande. Lógicamente cuesta un poquito más, pero me garantiza que esta fuente de poder va a suministrar no solamente el voltaje correcto, sino también va a poder surtir de energía a todos los dispositivos que tengo interconectados. Esto es lo primero que tienen que revisar, ¿no? Que el consumo no sea menor que la cantidad. Pero ahora aquí hay que añadirle también algo, porque como decía su compañero, la fuente de poder está diseñado para recibir 210 voltios acá. Está diseñado para eso. Puede variar un poquito. Puede variar. Incluso algunos son autovolts. Porque en otros países todavía usan 110. Así que no importa si le conectas 110 o 220. Es autovolt. Te lo va a detectar. Como la mayor parte de los cargadores de las portátiles, por ejemplo. Ahí dice es autovoltaje. 110 o 220. Tú lo conectas sin miedo y el dispositivo se encarga, ¿no? Pero el detalle es que acaba de esperar que como máximo le llegue 210 voltios. ¿Qué pasa si llega más? 230, 240. A veces caen rayos cerca y eso también influye, ¿no? Porque los postes de alta tensión son postes elevados y atraen los rayos. Puede caer un rayo y puede elevar esto mucho. Entonces, para evitar esto, normalmente lo que hacemos es de entre lo que es la toma de corriente domiciliaria, porque esto también varía. En Sacaba, porque yo vivía el año pasado en Sacaba, cerca de Sacaba, variaba bastante. Ahora estoy viviendo por Colcapirua y no varía mucho. Quizás porque por acá no hay mucha fábrica, en el otro lado había mucha fábrica, entonces quizás por eso. Sin embargo, acá entre estos dos dispositivos nosotros podemos insertar un que normalmente se conoce con el término de estabilizador acá, ¿no? Entonces, este estabilizador, como su nombre indica, va a estabilizar la corriente que está llegando de entrada. Estos 220, si se convierte en 250, en el peor de los escenarios, lo va a quemar tu estabilizador o el fusible de tu estabilizador, ¿no? Pero de acá tú te aseguras que va a salir 210 limpios, por así decir. ¿No? Y esto es no solamente es para las computadoras, porque a mí en Sacaba mis refrigeradores se me quemó, porque los refrigeradores son muy sensibles a este tema del voltaje, entonces se me quemó, ahora yo lo utilizo con un estabilizador, por seguridad, ¿no? El estabilizador no hay de diferentes características, incluso hay algunos estabilizadores que almacenan energía, es decir, tienen una batería que si es que digamos se corta la luz, te va a dar unos 5, 10, 15 minutos de energía. ¿Para qué? Para que puedas apagar tu computadora, guardar tus trabajos, todo, y puedas tranquilamente, sin que haya algún tipo de daño en tu dispositivo, porque no se olviden que una computadora no es como un televisor. A un televisor o una radio tú lo conectas y lo desconectas, pero una computadora no, porque hay un disco duro. Si ustedes tienen el disco duro antiguo, el magnético, está girando a más o menos unos entre 6.000 a 7.000 revoluciones por minuto. 7.000 vueltas por minuto, cada 60 segundos da 7.000 vueltas. Y si le cortas la energía de forma
intempestiva, así, directa, se quema generalmente, es lo que más se daña. Entonces acá te puede dar esa pauta. Esta debería ser la forma de tener una protección extra en lo que es la computadora, al margen de lo que les decía de su compañero, lo que me consultaba, de cuántos dispositivos tienes acá. Ahora, si tienes 850 de consumo aproximado y solamente tienes uno de 600, quizás funcione, pero no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Es mejor cambiarlo esto y agregar algo de inversión, digamos ahí, a que se te queme todo lo que está adentro. Y eso sería ya un costo bien grande, ¿no? Entonces, este punto de energía eléctrica es muy importante porque, como otra vez, regresando a lo que estamos viendo acá, en el gráfico nos indica que la base de todo esto, la base de todo esto es el hardware. Es el hardware. Si tu hardware no está bien, lógicamente el sistema operativo tampoco va a estar bien. Algunas veces, por ejemplo, ya que estamos entrando en detalle de algunos errores que pudiera haber, ¿ya? Cuando tú no se te olvida conectar el ventilador del procesador, tu computadora va a encender porque la tarjeta madre tiene un sensor de temperatura y que por protección cuando llegue a una temperatura X va a apagar directamente tu computadora de forma intempestiva, así, sin más ni más, por seguridad, por seguridad. ¿Por qué? Porque otra vez el hardware está como base para el sistema operativo. Es decir, no le va a importar al hardware que esté el sistema operativo abierto con varios programas, etc. Si está sobrecargado en temperatura, directamente se apaga por seguridad. Si alguna vez les ha pasado, alguna vez a mí me pasó en algunas computadoras que hicimos mantenimientos, en especial en el Chapare no teníamos este problema. En el Chapare por tema de la humedad, el polvo, etcétera, las computadoras siempre en el tema de la ventilación tenías que hacer el cambio de los ventiladores, hacer un buen mantenimiento porque se saturaban, incluso bichos les entraban y se tapaban los ventiladores. Entonces cuando ya no hay ventilación es muy importante que la ventilación esté bien, porque cuando no hay ventilación los dispositivos se dañan, ¿no? Se dañan los dispositivos, ¿no? Sí, principalmente la memoria RAM es el que falla. Exactamente, ¿no? Entonces, Inge, sí, una consulta. sí, ¿cómo no? En algún momento nosotros vamos a tener que armar computadoras, ¿no? Vamos a tener que hacer qué cuidados debemos de tener, porque esto que está tocando Sí, es muy importante. Por ejemplo, a veces la fuente se compra, ¿no? En base al precio y no se compra en base a la capacidad o directamente el case ya viene, ¿no? Con una fuente de poder. Esto, ¿qué tipo de cuidados debemos de tener? exactamente lo que les decía, ¿no? Bueno, en mi caso, como bueno, yo he tenido incluso una tienda en la Esteban Arce, estuve ahí unos añitos, y conozco a los que están por allá. Don Ramiro, por ejemplo, la tienda de Don Ramiro, que también tiene ahí en la Perú, es MSR, si más o menos se ubican, es uno de los importadores más grandes que hay de la cancha. Entonces yo siempre voy ahí y si no está Don Ramiro, a veces su sobrino, eh, me explica bien, porque cuando compro algún dispositivo, ellos me asesoran, cosa que no lo hacen con cualquiera, porque cuando alguien va, lo que a ellos les interesa es vender, no les interesa, digamos, que te dure el dispositivo. Exactamente, no, no importa. En mi caso, por ejemplo, yo fui específicamente, ¿no? Compré una tarjeta de video que mi tarjetita es antigua, la madre es antigua, es Intel, y ya no habían tarjetas actuales que le hagan a mi computadora, entonces yo tuve que comprar una tarjeta de alta gama, pero antigua, y esa consume bastante energía. Tiene incluso dos conectores adicionales de suministro de energía que se conectan a esta tarjeta. Entonces hicimos el cálculo, porque ahí mismo su sobrino de Don Ramiro agarró y me dijo, no, voy a entrar a la página. Él, bueno, manejaba otra página, y yo también tengo otra página. Bueno, los cálculos son aproximados, ¿no? Calculamos ahí los discos duros que manejo, los ventiladores, la tarjeta, el procesador, etcétera, y salió lo que les decía, ¿no? Vas a tener un consumo de más o menos, me salió casi 900,
y mi fuente de poder era de 800, la antigüita. Entonces no, y él claramente me advirtió, ¿no? Y me dijo, ¿no? Si va a funcionar, si quieres, va a funcionar, no hay problema, pero tú sabes que esto no te conviene porque puede quemar, eso es lo que me explicó su sobrino de Don Ramiro, ¿no? Entonces me dijo, te conviene llevarte esta, y me vendió una fuente de una marca rarita, que lógicamente tiene un precio más elevado porque es creo que es de 1200, no recuerdo bien. Entonces esto por demás, y si incluso quieres aumentar alguna cosita más adelante, te va a servir, viendo el tema de la escalabilidad, ¿no? Porque a veces este tema también es importante, ¿no? Pero lógicamente siempre y cuando esté dentro de tu presupuesto. Así que si digamos ustedes de manera personal quieren actualizarse su computadora, y quieren reutilizar su case, etcétera, hay que pensar bien en este punto de la fuente, porque puede dañar tu dispositivo, puede dañarlo, ¿no? Y yo siempre lo he tomado muy en cuenta porque nunca me ha pasado, siempre he usado estabilizador, en algún momento, eh, bueno, siempre he utilizado estabilizador, siempre he hecho ese cálculo de cuánto consume, etcétera, y nunca se me ha quemado, porque incluso tengo una computadorita que a veces la utilizo para hacer alguna práctica, alguna demostración, que es una AMD, pero de las primeras que llegaron, y todavía está todavía bien, incluso ahí puedes jugar algunos juegos incluso, y funciona. Pero como, Lice, y sí, yo del tema que le estaba preguntando antes es porque sí, yo también ensamblo y reparo las computadoras. ya, Mayor frecuentemente los problemas que me traen son, pues, como le dije, y de mí la mayormente frecuente en lo que compran, como usted dice, el estándar, son de 500 watts la fuente, pero como son para oficina, porque como son para oficinas, entonces solo trae un disco duro, una fuente y todo lo complementario que alcanza, digamos, a los 200, casi 210 watts nomás. Entonces, y hay una energía de sobra. Pero con esta alerta, digamos, que usted mencionó, digamos, de los pitidos, no nota la alerta. Prácticamente cuando se actualiza el sistema operativo, automáticamente se daña todo el equipo y lo quema la placa. Esa era mi consulta, digamos. ¿Por qué lo hace el quemado sin ninguna alerta o sin ninguna preocupación? Porque incluso debería, cuando se quema la placa madre, tendría que ser al extremo donde sí o sí tendría que haber una estabilidad de energía, ¿no? Como usted dijo, pero si no hay, entonces, ¿por qué directamente se quemaría la placa? por el, lo que dices es el tema de la energía, o no lo he entendido bien. No, sino al actualizar, digamos, el software, digamos, automáticamente, porque últimamente el Windows que ha venido anda actualizando constantemente. Entonces, una vez que se actualice, es en los informes que me pasan, digamos, una vez que se actualiza la máquina, automáticamente dice que ya no prende. Entonces, en una revisión técnica, revisando, analizando, se detecta que la placa madre está quemada, porque no enciende, no alza Windows, no alza sistema operativo, no alza ni siquiera el sistema. Entonces, es decir, que está quemado. ¿Por qué ocurriría, digamos, ese quema? Yo le he preguntado. Tendríamos que analizar. Yo, bueno, he visto que hay casos particulares, porque acá como estamos en la parte central, en la parte técnica que nos interesa, de identificar problemas y resolver, yo he visto que hay muchos casos especiales. Por ejemplo, un caso especial que yo tuve, eh, es en una institución donde utilizaban alfombras. Pudieran decir que, bueno, la alfombra en qué pudiera afectar. Sin embargo, para una computadora, la tierra, los que manejan, El magnetización sería eso, ¿no? La magnetización. la tierra es el case. Entonces, a mí me ha pasado, ese es un caso muy particular porque solamente pasaba en un sector. Y como tú dices, nos llegaban los equipos y nosotros no teníamos en realidad idea de lo que ha pasado. Lo único que sabíamos era que la computadora estaba quemada. No sabíamos nada más. Entonces, siempre en este tipo de casos hay que tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, ya sea de fuente primaria, es decir, tú mismo ir a recabar,
o tratar, si es que no puedes, mediante una entrevista, ¿no? Tratar de obtener la mayor parte de la información, pero a veces el usuario, por seguridad, el usuario que ha quemado el equipo, etcétera, va a tratar de no decir todo lo que sabe por el tema de que pueden acusarle o el tema laboral, Tiene que ¿no? devolver, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso nosotros analizamos, vimos, y el equipo que se quemaba generalmente era un equipo en el que, como les digo, estaba el case estaba directamente sobre la alfombra, ¿no? Ustedes saben que nosotros incluso como personas, seres humanos, generamos electricidad, nuestro cerebro trabaja con electricidad y podemos generar energía estática. Hay circunstancias en las que generas más energía estática, ¿no? Cuando agarras un globo y te lo frotas, el globo lo puedes pegar. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? La silla que tenía el operario era una silla de plástico. Era una silla de plástico. Normalmente las sillas son o de metal o son de Madera más madera, pero recomendable. esta era de plástico. Y generaba, yo cuando la primera vez que fui me senté y toqué el teclado, ya lanzó un chispazo ya por el tema de la energía estática. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Porque si hubiéramos continuado arreglando, igual iba a llegar al usuario y el usuario lo iba a quemar sin que éste sepa, porque al final el usuario no sabe que hay quizás energía estática, todo. Entonces lo que hicimos fue varios cambios, agregamos un estabilizador, cambiamos de silla, una silla ya de esas con madera, ¿no? Con madera, y también eh, todas las computadoras ya no las poníamos directamente sobre la alfombra, no las poníamos sobre la alfombra. Teníamos unas como maderitas, como una basecita de madera, y ahí arriba la colocábamos la computadora, y después de eso, por lo menos hasta donde yo tuve el conocimiento, ya no volvió a pasar ese detalle, ¿no? Entonces, como les digo, algunas veces hay casos bien especiales y que nomás nos queda tal vez tratar de buscar toda la información, ya sea de manera personal o tratando un poquito de tratar de sacarle un poco de información, porque como les digo, el usuario no va a querer decirte todo, a veces por miedo, a veces porque tampoco no entiende en algunos casos, no, pero en el caso nuestro tendríamos que tratar de ver, ¿no? Pudiera ser un caso especial como el que te digo, pero se tendría que analizar, porque cada caso siempre tiene sus particularidades, ¿no? Inge, Sí, sin embargo, teóricamente no podría quemarse una tarjeta madre por una simple actualización, teóricamente, ¿no? Tendría que estar dentro del marco de la excepción, ¿correcto? en este caso, tuviera yo un ejemplo que me ha pasado en el que puedo decir que sí puede quemar, en especial en las actualizaciones del BIOS. En las computadoras antiguitas, por ejemplo, cuando yo vi este problema, las tarjetas madre Soyo, les estoy hablando, las antiguitas, ¿no? Usaban todavía un tipo de memoria que era configurable, configurable, como las que son ahora. Es decir, tú puedes actualizar el BIOS, es decir, el BIOS es un software que está embebido, incrustado en la tarjeta madre. En la tarjeta madre, no está en el sistema operativo, no está en un programa, Sí, está en la nada que ver. tarjeta madre. Entonces, hubo un virus, esto más o menos le estoy hablando de cerca a los fines de los 90 será, creo que se llamaba Red, algo con Red era, o código rojo o Red, algo con rojo era. Entonces, ¿qué hacía este virus? ¿Qué hacía este virus? Actualizaba el BIOS de la tarjeta madre, pero lo hacía de tal manera que directamente lo quemaba la tarjeta. Lo quemaba, porque ¿qué es lo que maneja la tarjeta? Madre maneja todo, porque cuando tú entras al diagnóstico de la tarjeta madre y en las tarjetas madres actuales te sale ahora todo, te sale cuánto es la temperatura, cuánto es el voltaje, te sale qué dispositivos están conectados, etcétera, etcétera, te sale todo, porque lo maneja eso. No solamente es capaz de diagnosticar o mostrar, sino maneja. Entonces este virus lo que hacía era
hasta donde yo pude indagar un poquito, porque lógicamente este virus era era de los pocos virus de ese tiempo que afectaba el hardware. Entonces te lo quemaba tu tarjeta. Y una vez que lo quemaba ya no podías hacer absolutamente nada. Ya directamente era reemplazo de tarjeta madre directamente. Entonces en ese caso sí yo conocí un virus, ese Red, no recuerdo el nombre, Lojac se llama, dije, Lojac se llama. no me acuerdo, pero sí he conocido de ese caso. Es decir, siempre hay que tener el cuidado cuando vamos a actualizar el BIOS. Siempre hay que descargarlo del fabricante oficial, de la página oficial y utilizando el modelo exacto de tu dispositivo. Si tu tarjeta, digamos, es AXN123, por decir, tienes que utilizar el que dice AXN123 y no solamente eso, también leer lo que te indica en caso de que haya un manual de actualización del BIOS, porque como les digo, el tema del BIOS es un poquito delicado, incluso si tú lo estás actualizando y lo apagas la computadora de golpe, igual se puede dañar tu BIOS porque no ha actualizado de forma correcta, como el Windows. Cuando el Windows 10 se está actualizando y lo apagas de golpe, es muy probable que cuando vuelvas a encender ya no encienda. Directamente ya se corrompe el sistema operativo, porque ustedes saben que las actualizaciones a veces saca copias, hace una cosa y otra cosa y al final no sabemos exactamente lo que hace. Por eso te dicen Sí. no apague el computador mientras está actualizando, ¿no? Inge, perdón, ya que estamos hablando de este tema, ¿y cuándo se requiere actualizar el BIOS? ¿Cuándo es necesario actualizar el BIOS? Bien. Uh, bueno, en mi experiencia personal diría, ¿no? Hay que actualizar el BIOS solamente cuando es estrictamente necesario. Estrictamente necesario. En algunos casos, como por ejemplo en mi tarjetita que ya es antigua del 2016. En el 2016 todavía no estaban muy utilizados los SSDs actuales, no estaban tan utilizados, así que yo para poder utilizar el SSD he tenido que actualizar el BIOS, pero solamente por ese caso excepcional, por así decir. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, por ejemplo, en mi portátil, es una portátil Dell, y yo ahí tengo instalado el software oficial de la portátil Dell, con el modelo exacto, con el número de serie, etcétera. Y este software automáticamente detecta las actualizaciones de los drivers, incluyendo el BIOS. Entonces ahí me detecta, cada cierto tiempo lo hago, y ahí me detecta y me dice tienes que actualizar el driver del touchpad por esto, por esto, por esto. En algunos casos también por seguridad podría ser, pero en ese caso, si es que fuese del BIOS, no he actualizado todavía del BIOS de esa portátil, lo haría si es que me recomienda el fabricante, ¿no? Y me dice tienes que actualizar porque tema de seguridad o quizás para que sea más eficiente el manejo, ¿no? Pero en el BIOS, como les digo, generalmente es mejor nomás hacerlo en el caso extremo, ¿no? Porque a veces puede causar problemas. No sabemos al final qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero la tarjeta madre es el componente principal del hardware, porque ahí se conecta todo, ¿no? Ingeniero, una consulta, buenas noches. Sí, ¿Es posible recuperar el Windows original de aquellas computadoras que vienen con Windows original? El recovery que le dicen. En mi caso se perdió, como usted había mencionado, se estaba actualizando el Windows 10 y bueno, nos habían recomendado que no hay que apagar el equipo y todo aquello, pero para mala suerte hubo un corte de luz, ya, se arruinó no prendía la computadora. Lo hemos llevado a arreglar y nos dijeron que era por eso, ¿no? Y lo dejamos para que
arreglen. Al final nos resulta que dijeron que no se podía poner recovery, que se ha perdido y todo un cuento. Pero ahora le pregunto, ¿es posible, digamos, recuperar? Mi computadora es una HP Pavilion, la que es bien integrada, ¿no es cierto? Todo en uno. A ver si me puede sacar de esa duda, por favor, licenciado. Dentro de lo que es el sistema operativo como tal, el sistema operativo es el software el más importante de los softwares. Entonces, lo que normalmente hacen los fabricantes es físicamente, porque cuando tú compras una computadora Dell, por decir, el fabricante utiliza una parte del disco de almacenamiento para cargar una imagen del sistema operativo con todo el software necesario, es decir, con los drivers, con los programas, incluso pudiera venir con Office, incluso, si es que has pagado la licencia, pero lo guarda en una imagen, y ya les expliqué eso en la anterior clase, que es una imagen, lo guarda en una imagen, pero en el disco duro. Entonces, cuando tú quieres restaurar a lo que es el sistema operativo vacío, por decir, desde cero, de fábrica, con una combinación de teclas que generalmente esto se lo hay que ver en la página del fabricante, te los restaura, pero lo que hace este restaurador es buscar la imagen que está en el disco duro. Si no lo encuentra, no lo va a poder restaurar. Ahora, dependiendo de la garantía del equipo, algunas páginas de fabricantes, por ejemplo, en la Dell, que es mi portátil, yo puedo descargar la imagen. Puedo descargar, pero en otros fabricantes se tendría que ver si puedes descargar del sitio web, introduciendo tu número de serie, etcétera, el sistema operativo para cargarlo, ya sea en CD o tal vez cargarlo en un USB, ¿no? Pero si lo has borrado físicamente, yo he visto que algunas veces lo formatean directamente el disco duro y ya no puedes recuperar, ¿no? Ya no lo puedes recuperar. Tendrías que ver de la página, ¿no? Sí, lo han reinstalado, licenciado. Ya lo han reinstalado completamente y le han puesto otro Windows 10 Pro. Y creo que de ese modo creo que no se podría, me parece. Sí. Acá, cuando le hacen clic derecho a mi PC y le dicen administrar, acá está el administrador de discos. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, algunas particiones ocultas, ¿no? Algunas particiones ocultas. Por ejemplo, acá en mi disco SSD tengo acá 446 gigas para el disco C, es el disco SSD, y tengo 512 megabytes partición de recuperación y 50 megabytes de reservado para el sistema. Entonces, en los discos de los fabricantes, acá se crea una pequeña partición oculta que puede ser 5, 10, 20 gigas y si eso lo han borrado, entonces ya no puedes recuperar, ¿no? Algunas veces yo he visto que cuando se instalan el sistema operativo, lo formatean el disco, lo formatean todo el disco, lo vuelven a formatear, entonces ahí lo borraron la partición y ya no es posible recuperar, ya no es posible, hay que cargarlo de nuevo, ya sea en un DVD, en un dispositivo extraíble, en un pendrive pudiera ser, o quizás haya alguna forma de cargarlo otra vez en la partición, pero eso debe ser ya un paso adicional, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Seguramente, bueno, la persona que lo vio no tenía mucho conocimiento. Qué lamentable. Gracias, licenciado. Voy a seguir Perfecto, indagando. perfecto. Entonces vamos a concluir ya la clase, vamos a ya terminar. La siguiente clase vamos a continuar viendo también estos casos especiales, ¿no? Que es tal vez lo que un poquito más nos puede dar una pauta para poder dar soluciones, que eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Solucionar algún tipo de problema. Ya, entonces vamos a terminar la clase. Nos vemos Muchas gracias, licenciado. Gracias, Buenas. Inge, excelente, gracias. listo. Nos vemos entonces la siguiente semana. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, licenciado. Hasta luego. Ay, ¿cómo? No entiendo esto. No da.
¿verdad? ¿Qué he hecho?